¿Qué tal? Soy Alfredo. Hablemos un poco de la entrevista en el tema número 8, la presentación de la entrevista. La entrevista básicamente es un diálogo entre dos personas, el periodista y el personaje que hace noticia. La entrevista también es un género periodístico propio, altamente informativo y de interpretación. Puede usarse para obtener información o para revelar el mundo interior de una persona prominente, popular o experimentada en el tema. Ahora que ya conocemos un poco más acerca de la entrevista, pasamos al tema 8.1, que es encabezado. Para saber un poco qué es el encabezado, debemos conocer que a pesar de encontrarse en la parte superior de la narración y en letras grandes, supone demasiadas diferencias a un título, pues el título puede describir una obra completa sin introducirse en el tema, pero el encabezado entra directamente en el tema, dando un pormenor del contenido del grueso del texto. El encabezado cumple la función de resumir la entrevista en una presentación y en pocas palabras deber explicar e informar sobre el procedimiento de la entrevista, lo que contiene y se debe obtener, así como un consentimiento informado antes de que se comience a narrar la entrevista. Esto para asegurar que el lector quede atrapado por la lectura y la narración. Yo soy Mariel y les voy a explicar los tipos de cabeza en la entrevista. Existen dos tipos de cabeza. La primera es con una cita textual, en la cual se utiliza una cita que se considera interesante y contundente de la misma entrevista y que a la vez es capaz de enganchar al lector de inmediato. Podemos ver en estos 4 ejemplos citas textuales que funcionan como cabeza porque resultaron lo suficientemente contundentes y llamativas para interesar al lector. El segundo tipo de cabeceo es con una frase, en el cual el entrevistador escoge o redacta una frase concreta que describa la personalidad, la acción por la que se está entrevistando o un logro por el cual el entrevistado sea reconocido. En estos ejemplos podemos ver muy claramente las frases que se utilizaron para describir tanto la personalidad como la acción del entrevistado. Hola, yo soy Jessie y les explicaré los elementos que pueden acompañar a la cabeza principal. Tenemos el balazo. Este da los datos más importantes que apoyan a la cabeza o título de la noticia. Está referida a una frase generalmente breve que simplifica en una línea el contenido de la nota. Da una idea al lector de lo que presenta la nota que se está mostrando. Se coloca arriba del titular o de la cabeza. El sumario. Este añade las particularidades más sobresalientes de lo que después se desarrollará en la nota. Amplía la información o de otros aspectos de la misma. Los sumarios están destinados sobre todo a reavivar la atención del lector. La bajada, copete o secundaria. Luego del balazo y el título, pero antes de llegar al cuerpo principal de la nota, viene la cabeza secundaria, copete o bajada. Esto, en definitiva, es un texto que apenas en 3 o 4 líneas resume el contenido de la nota. Hola, mi nombre es Benny. En esta ocasión les hablaré sobre lo que son las cabezas intermedias. Cuando un texto periodístico es extenso, puede subdividirse para darle un descanso al lector por medio de las cabezas intermedias o subtítulos, que deben ser cortas para no rebasar el ancho de la columna. En caso de ser más largas, se dividirán en 2 pisos que también se cuadran. Las cabezas intermedias, al igual que los sumarios, se extraen del cuerpo de la nota. Aquí un ejemplo. Hola, yo soy Sofía y les voy a hablar sobre el ombligo. El ombligo es un elemento que sirve para destacar algo que dijo el entrevistado. Además, también sirve como relleno para la nota narrativa de la entrevista. Generalmente los ombligos se encuentran a la mitad o al final de la nota. Aquí podemos ver 2 ejemplos. En el primero podemos ver solamente cómo hay un ombligo y es una cita, y se encuentra justamente a la mitad de la nota. En el segundo ejemplo podemos ver cómo hay 3 ombligos que de igual manera son citas y se encuentran distribuidos por toda la nota. Hola, mi nombre es Esli y voy a hablar sobre los descansos en la entrevista. Para que la entrevista no sea monótona para el entrevistado, ni para el público que pueda visualizarla o escucharla, es favorable aplicar descansos o variar el ritmo. Se trata de lograr que la entrevista tenga diferentes dinámicas y tiempos entre preguntas y respuestas. Imagina que solo emplearas preguntas cerradas, una tras otra sin descansos. Esto haría que el ritmo siempre sea el mismo y que agote tanto al público como al entrevistado.
Por eso es recomendable que en algunos casos se hagan preguntas abiertas que tomen varios segundos ser respondidas y en otros cuestionamientos cerrados que se respondan inmediatamente con un sí o... Hola, mi nombre es Jessica. Yo les hablaré sobre los recuadros, o también conocidos como los despieces. ¿Qué son? El concepto de recuadro se utiliza para nombrar al espacio apartado y delimitado por líneas que, en una publicación, se emplean para destacar una información. Los recuadros pueden ser contenidos independientes respecto al resto de la página o agregados que complementan el artículo principal. Los recuadros no ocupan una página completa. La información que se presenta se encierra entre las líneas. También es habitual que en el fondo del recuadro sea de un color diferente al del resto de la página, para resaltar aún más la existencia de este apartado. Entre los contenidos que suelen destinarse a un recuadro, se encuentran las declaraciones de los protagonistas, las estadísticas, los comentarios de los columnistas o los datos útiles como direcciones, teléfono, horarios, entre otros.